Hay algunos aspectos en un manga que hacen más atractivo para las personas el querer acercarse para darle una oportunidad y leerla, y puede que tú como creador estés cometiendo algunos errores que podrían hacer que las personas con solo ver las primeras hojas de tu manga sientan desinterés por leerla. Ahora, antes de comenzar con cómo puedes evitar o mejorar el aspecto de tus mangas, debo de aclarar algo. No voy a dar consejos de cómo puedes escribir una obra. Y segundo, debes de tener en cuenta el nivel de tu dibujo. Suena un poco duro, pero la realidad es que entre mejor sea tu calidad de dibujo, vas a tener mejores oportunidades de que tu manga sea leído. Además de esto, agregué algunos puntos que deben de saber para poder conseguir un poco más de puntos a la hora de publicar tu manga y querer intentar postular al top 10 mensual. Entonces, lo primero que voy a explicar es el tema de los puntos, que es algo que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de publicar su manga, o al menos no lo parece. Hay diferentes formas en las cuales tu manga puede conseguir estos puntos. Los más obvios son los likes, las vistas y los comentarios que tenga tu obra. Y si no me equivoco, no hay un puntaje claro con el cual podríamos valorar cuál de estos te subiría más puestos en el ranking. Pero, ¿sabías que posiblemente te estés perdiendo de algunos puntos que podrían afectar a tu manga si no los cumples? Bueno, pues primero que nada, déjame decirte que si no lo sabías y has publicado mangas en la plataforma, hermano, hay que aprender a leer un poco mejor. Y si no, pues ahorita mismo lo explicaré. Hay un total de 4 apartados que califica de manera automática la plataforma sobre tu manga. El primero es el tamaño de imagen. El segundo es que todas las páginas tengan el mismo tamaño. El tercero es que tu manga al comenzar su lectura empiece con una sola página y que esté ordenada hacia la izquierda. Que esta da un poco de igual porque se ordena de manera automática hacia la izquierda. Y por último, que sobrepase las 8 páginas de duración. Pero lo importante aquí es el segundo punto, que todas estén del mismo tamaño. Esto va para las personas que a la hora de exportar sus páginas dobles terminan viéndose de esta forma. Si lo haces así, perderás este punto, así que más te vale exportar estas hojas al mismo tamaño que las demás. Del resto creo que son puntos que deberías de conseguir sí o sí, no es difícil fallar en esos puntos. Bien, habiendo aclarado todo esto, lo primero de lo que hablaré para empezar a hacer que tu manga tenga un aspecto más llamativo para las personas es mejorar la forma de contar las cosas. No te voy a decir cómo puedes escribir mejor tu historia, repito, pero sí puedo decirte que esto que ves aquí es horrible a primera vista para un lector. ¿Por qué? Porque con tanto texto en solo las primeras páginas terminarás agobiando al lector y de esta forma muy posiblemente harás que termine dropeando tu manga. Si bien entiendo que hay muchas personas que les gusta utilizar una narración para abrir sus obras, y esto no tiene nada de malo, es solo que tiene un problema, y es que muchos suelen abusar de esto, tratando de explicar demasiado en un principio, y obviamente esto termina resultando en tener tremendos bloques de texto. Así que está bien querer utilizar este método de presentación a tu obra, pero claro que hay que aprender a utilizarlo. Pondré de ejemplo las primeras páginas de Naruto, ya que esta serie empieza con esta especie de narrador que te adentra a la historia. Primero tenemos una breve explicación de cómo el zorro de 9 colas era muy poderoso y cómo solo un shinobi fue capaz de sellar el 9 colas, y de esta forma derrotarlo. Y al final se menciona que es llamado el cuarto Hokage. Esto lo remarco porque ya aclara el nivel que tiene un Hokage dentro del universo de la serie, y como muchos sabrán, ese es el objetivo del protagonista. Así que con solo esa pequeña introducción, sabemos que la meta de Naruto es algo bastante grande. Ahora, después de esta página de introducción comienza la obra, sin más narrador. Nos lanza el mundo de Naruto sin más explicaciones, porque esto no es necesario. Ahora, para ejemplificar cómo lo haría un autor de la plataforma que obviamente tiene el error de querer contar mucho, pongamos que la narración de Naruto al principio se hubiera hecho más extensa, explicando más a fondo cosas como qué es el zorro de las 9 colas, mencionar que aparte de este hay otras criaturas, que se pusiera a explicarnos los rangos shinobi y que nos hubieran contado cómo el cuarto Hokage selló al zorro y en dónde. Y encima, al abrir la historia principal, nos reciba con otro fabuloso cuadro de narración donde se nos explica dónde estamos y quién es nuestro protagonista y bla bla bla. Creo que ya se entiende el punto. Todas estas cosas que mencioné son explicadas en la misma obra, pero todo a su debido tiempo y de forma orgánica. Por ejemplo, los rangos shinobi se nos presentan cuando el equipo está por recibir una misión, y en ese mismo momento funciona porque le dan sentido al cómo la aldea distribuye las misiones según el rango del shinobi.
Y esto se nos presenta hasta el capítulo 9, no al inicio, porque no es necesario llevar las cosas con prisas, que es lo que le suele pasar a muchos a la hora de hacer sus obras. Es preferible aprovechar el comienzo para introducir a los personajes principales, y esto va tanto para cuando haces una serie o un one shot. Incluir este punto, podríamos decir que lo mejor es utilizar los cuadros de narración para hacer una breve introducción a tu obra sin dar demasiados detalles. Bien, para el siguiente punto voy a pasar a algo más visual, algo que pueda entrar por los ojos del lector y hacerlo sentir cómodo con la lectura: el paneleado de tu manga. Aunque no lo creas, esto entra mucho a la vista, y aunque no tengas un gran dibujo, la forma en la que distribuyes los paneles de tu manga pueden mejorar demasiado visualmente tu obra. Además de que es importante para tu obra, ya que es junto a la forma de escribir lo que hará que tu manga se sienta más cómodo para su lectura. Tendré un ejemplo de uno de mis artistas y autores de la plataforma Manga Plus Creators favoritos, que muy posiblemente conozcas: Elvan, autor de Wari, Geo y entre otras. Es uno de los creadores de la plataforma que ejemplifican de manera perfecta la mejora de este apartado. Si bien Elvan mejoró abismalmente la calidad de su dibujo, hay algo más que siento yo impacta casi de igual manera. Y sí, obviamente me refiero a su paneling. Principalmente en lo que solía fallar Elvan era que utilizaba demasiados paneles para narrar una sola escena, y así como con el texto a la hora de narrar, el uso excesivo de paneles pueden causar aburrimiento al ver lo repetitivo que es, ya que no hay una variación. Aunque claro, esto de usar paneles de esta forma puede salir bien, pero obviamente mientras toda tu obra no se mire de esta forma. La segunda mejora que hizo y que personalmente he notado en muchas obras de la plataforma que tienen este error es el cambio de tamaño entre los espacios de los paneles, como podemos ver en estos ejemplos de su primer capítulo. Esto puede hacer que tu manga se sienta desordenado y sucio, como si tu trabajo estuviera muy descuidado, así que mantén por lo regular las mismas dimensiones de tamaño para la separación de tus paneles, y para mejorar aún más este apartado, utiliza un tamaño menor para la separación vertical y un tamaño mayor para la horizontal. Ya para terminar, aquí tenemos una pequeña comparativa de la antigua forma de hacer manga de Elvan con una más reciente. Además, si crees que el dibujo lo es todo y que es más necesario que este apartado, aquí tienes un pequeño ejemplo de una mejora que hice de manera personal al autor de Arma y Desarma. Por último, y algo que siento que es muy fácil de solucionar, es el tema de la ortografía. Si se les dificulta mucho y tienen muchos errores, de preferencia en un documento de Word o en el propio Documentos de Google, transcriban sus diálogos y comprueben si este tiene alguna falla ortográfica. Listo, creo que toqué puntos que si mejoras posiblemente harán que tu manga se sienta más cómodo de leer. Obviamente hay otros apartados que si mejoras harán más atractivo a tu manga, como el dibujo, la portada de tu manga e incluso el título de tu obra. Pero esto es todo por este video. Bye.